casa. Yo Por empiezo. favor, primero las damas. Ay, muchas gracias. A ver, alcoholcito. importante. Vamos, Vamos, a ver. a ver. Miedo. Miedo. La última vez que sentí miedo fue hace unos días cuando escuché en las noticias el conteo de los casos de contagio del COVID-19. Y para sentirme mejor, pues me puse a cantar. Qué Eso bien. me relaja. Muy Bueno, bien, muy es tu bien. turno, Junior. Ok, voy. A ver. Primero desinfectamos, por si acaso. Y aquí va. A ver. Y... A ver. Y... Vergüenza. Vergüenza. Bueno, definitivamente hoy en la mañana estaba bañándome y entró mi hermanito a cepillarse los dientes. ¡Qué roche! Pero bueno, luego me puse a escuchar música y ya me relajé. Ah, y así bueno. que tranqui. Lo más importante. Pues, uno más, Una adelante. más. A ver, Espérame, el alcohol. no te olvides, muy bien. Ahí está. Una más. A ver... A ver. Y... Tristeza. Tu turno. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? Con Miluska hemos creado esta ruleta para hablar sobre nuestras emociones. Por ejemplo, yo soy una persona un poco cerrada y no cuento mucho sobre lo que siento a mis amigos. Y como vimos en el programa de ayer, es muy importante hacerlo. Reconocer nuestras emociones, aceptarlas, comunicarlas y aprender a manejarlas. A mí, por ejemplo, me sirve mucho escuchar mi música preferida. A Miluska le sirve mucho cantar. Y he escuchado también a mucha gente que le gusta y le sirve bailar. Jugar con su mascota, pintar, meditar, ordenar su cuarto, limpiar. Así es, hay miles de posibilidades. La cuestión es que encuentres la estrategia que mejor funcione para ti. Yo sé que no es el juego más divertido, pero a mí me resulta liberador. ¡Anímense a probarlo! Dicho esto, querida Promo 2020, les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigas aprendiendo de manera segura y entretenida. Hoy leeremos y reflexionaremos sobre las competencias emocionales y la autoestima. Este tema, junto a los otros que estamos analizando, nos servirán para tener mayor claridad sobre las emociones. Y así, la próxima semana, podremos hacer una infografía en la que respondamos a la pregunta: ¿qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones y cuáles no te ayudan a sobrellevar situaciones como el aislamiento? Antes de comunicarnos con la profesora, recordaremos el reto que les dejamos ayer. Este consistía en preguntarle a un mínimo de 2 familiares cercanos cómo han manejado sus emociones tanto positivas como negativas durante la etapa de aislamiento. ¿Cómo les fue con este reto? Yo tengo un par de respuestas que recibimos de 2 estudiantes. La primera pertenece a Alejandro Robles. Él tiene 16 años, vive en Jesús María, en Lima, y nos cuenta que sintió mucha ansiedad al ver que sus padres estaban preocupados ya que se quedaron sin trabajo. En muchas ocasiones he sentido ansiedad al ver a mis padres preocupados por quedarse sin trabajo. Eso me preocupaba mucho. Lo que hacía era conversar con todos en casa para buscar algún tipo de solución frente a lo que estábamos viviendo. Además, de esa manera hacía que ellos se sientan apoyados por nosotros. La segunda respuesta nos la envía María de Los Ángeles Meléndez. Ella tiene 14 años y vive en Contamana, en Loreto. Ella nos cuenta que le hizo la pregunta a su hermano mayor y él le contestó lo siguiente. Cuando dijeron que estaríamos en cuarentena obligatoria, a mi hermano mayor le dio mucha cólera, porque eso significaba que ya no iba a poder jugar partido con sus amigos, y justo estaban organizando un campeonato. Renegó bastante, hasta que mi papá nos explicó lo que podía pasar si no cumplíamos con la cuarentena. Para manejar esa situación frustrante, mi hermano decidió hacer ejercicio en casa y prepararse bien para que cuando vuelva a salir su equipo gane ese campeonato. Muchísimas gracias a Alejandro y María de Los Ángeles por compartir con nosotros sus respuestas. Sus respuestas son muy importantes porque a través de ellas podemos reconocer que las emociones las tenemos todos, sin importar de edad, y cada uno la maneja de acuerdo a cómo ha aprendido a hacerlo. En algunos casos será más fácil y en otros necesitaremos de ayuda, y eso no está mal. Creo que lo importante es aprender a sobrellevarlas, para que cuando seamos adultos no nos cueste tanto y poder así ser soporte emocional para los demás. Ahora sí, nos comunicamos con la profesora. Ya está, ya. Hola, profesora Julia. Buenos días, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Y cómo están todas y todos en sus casas? Espero que bien y con muchas ganas de aprender. ¿Qué es eso que veo por ahí? Profesora, eso es algo, estoy seguro que le va a encantar. Ayer nos motivó mucho el tema del programa y vimos en YouTube que algunas personas Niñas y niños, sobre todo, ¿para qué vamos a mentir? usan esta ruleta para hablar sobre sus emociones. Así que nosotros decidimos hacer la nuestra y nos ha servido. Es cierto, a veces necesitamos un empujoncito, un pretexto para animarnos a hablar sobre lo que sentimos. En ese sentido, esta ruleta me parece una gran idea. Comencemos con nuestra lectura. ¿Qué les parece? Me pongo cómoda. El texto se titula Competencias emocionales y autoestima en la adolescencia. Impacto sobre el ajuste psicológico. Este texto fue adaptado de Schoves, Tamarit, González y Montoya Castilla. Lo pueden encontrar en el volumen 6, páginas de las 51 a las 56 de la Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes de enero del 2019. Miluska, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando tenemos un texto para analizar? Un reconocimiento completo para ver si hay imágenes, cuadros o algún detalle que nos pueda dar una idea general de lo que vamos a encontrar en él. Además, podemos identificar la longitud del texto, cuántos párrafos tiene, el título, si tiene citas en los párrafos y si también cuenta con las fuentes de información de donde han sido extraídas algunas de las ideas que encontraremos en el texto. Exactamente. Observemos el texto que analizaremos hoy. ¿Cuenta con imágenes o cuadros? No, profesora, es un texto continuo, sin imágenes. Recordemos que los textos continuos están formados por oraciones que se encuentran en párrafos y que la cantidad de estos depende del autor. En algunos casos, estos textos continuos pueden ir acompañados de imágenes o cuadros con algo de información, pero no en gran cantidad, ya que deben mantener las características de continuidad. Y ya que hemos hablado de párrafos, ¿podrías identificar cuántos hay? Sí, profesora, son 4. Y en medio de estos hay citas intertextuales. Tiene un título y finalmente se encuentra la fuente de donde fue extraído el texto. Bien, veamos qué nos dice el título. Competencias emocionales y autoestima en la adolescencia. Según el título y la información previa que tenemos sobre este texto, ¿cuál de las siguientes alternativas acerca del contenido será la correcta? A. El texto trata sobre las actividades que deberán realizar las y los adolescentes para manejar mejor sus emociones. B. El texto trata sobre la relación que existe entre las competencias emocionales y la autoestima en las y los adolescentes. C. El texto trata sobre las emociones que les aumentan la autoestima a las y los adolescentes. D. El texto trata sobre la autoestima en tiempo de pandemia. Creo que se me haría un poco más fácil responder esa pregunta si supiera con exactitud qué significa competencia emocional. Tienes mucha razón. La competencia o inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones o sentimientos y los de los demás, de motivar y manejar adecuadamente las emociones. O sea, la competencia emocional es la habilidad para reconocer nuestras emociones y saber cómo manejarlas. Así es, como cuando nos dijeron que teníamos prohibido salir los domingos. Algunas personas se enojaron, pero de ese grupo algunas decidieron controlar su enojo y cambiarlo por oportunidad para compartir con sus familias, mientras que otras sí mantuvieron el enojo e incluso salieron desobedeciendo las reglas. Las personas que manejaron mejor esa emoción tienen la competencia o inteligencia emocional más desarrollada que los otros. Me quedó clarísimo. Ahora sí puedo contestar. A ver, la letra A menciona que el texto trata sobre las actividades que deberían realizar los adolescentes, pero no creo que la lectura se refiera a eso. En ese caso, el título sería algo así como Recomendaciones para las y los adolescentes.
La letra C nos muestra las dos palabras que aparecen en el título. Por lo tanto, podría ser, pero me hace dudar cuando dice emociones que les aumentan la autoestima, porque ese no es el tema del que venimos hablando desde el programa pasado. La letra D está descartada ya que solo menciona la autoestima. ¿Y la B? La letra B la dejé para el final porque pienso que es la que más se acerca. ¿Por qué? Es la única que menciona los dos conceptos del título y nos sugiere que debe existir una relación entre ellos. Yo también me inclino por la B. Tu análisis fue muy bueno, pero veremos si es el correcto al finalizar la lectura del texto. Leamos el primer párrafo. En la adolescencia se producen profundos cambios físicos, cognitivos y sociales que ponen a prueba los recursos de las y los adolescentes. Se considera que las habilidades emocionales ayudan a tener aptitudes relacionales que promueven un adecuado ajuste y desarrollo en las y los adolescentes. Proporcionan recursos que protegen al adolescente a través de identificar y tener conciencia de sus sentimientos, así como de regular sus reacciones emocionales en sí mismos y en los otros. Asimismo, las habilidades emocionales aumentan la autoestima de los adolescentes al darles recursos para enfrentarse a las dificultades. ¿Cuál será la idea principal de este párrafo y cómo la reconocemos? Les doy 10 segundos para que puedan responder en casa. Junior, ¿qué piensas? Profesora, estoy casi seguro de que la idea principal del párrafo es la primera oración. En la adolescencia se producen profundos cambios físicos, cognitivos y sociales que ponen a prueba los recursos de las y los adolescentes. Porque la idea principal es la que expresa la esencia del párrafo y es justamente esa oración la que contiene la información base de donde se desprenden las demás oraciones. En esta se menciona que en la adolescencia se producen cambios físicos, cognitivos y sociales. Y en las siguientes oraciones se habla sobre esos cambios, como el desarrollo de las habilidades emocionales, las aptitudes, el reconocimiento de los sentimientos y cómo éstas ayudan al desarrollo de la autoestima. Tienes razón cuando mencionas que la idea principal engloba la esencia de lo que se hablará en el párrafo. Generalmente encierra aquello que él o los autores quieren transmitir y las ideas siguientes son las que servirán como apoyo a la principal. En este caso, el párrafo comienza mencionando una característica importante de la adolescencia y luego se puntualiza en algunos puntos que se desarrollan dentro de esas características. Ahora, ¿por qué crees que los autores afirman que las habilidades emocionales aumentan la autoestima de los adolescentes al darles recursos para enfrentarse a las dificultades? Te doy 10 segundos más para que puedas contestar. Porque si una o un adolescente ha desarrollado de manera óptima sus capacidades emocionales, sentirá que puede manejar con mayor madurez los momentos complicados que se le presenten. Muy bien. Entonces, en este párrafo introductorio tenemos el desarrollo de la idea central que nos habla sobre los cambios que se dan en la adolescencia. Entre ellos, el desarrollo de las habilidades emocionales y cómo éstas ayudan en el aumento de la autoestima de los adolescentes. Continuemos con el segundo párrafo. Junior, ¿te parece si te encargas de la lectura? Claro que sí, profesora. Aquí va. En este sentido, las competencias emocionales que derivan del concepto de inteligencia emocional de Mayer y Salovey, 1997, proporcionan el marco teórico jerarquizado en 4 ramas. 1. La percepción y expresión de emociones. 2. La facilitación emocional del pensamiento. 3. La comprensión. Y 4. La regulación de las emociones para resolver problemas y guiar la conducta. Mayer, Caruso y Salovey, 2016. Estas habilidades emocionales pueden ser desarrolladas durante la infancia y la adolescencia, integrando experiencias previas que guiarán su comportamiento futuro. Saarni, 2010. Muchas gracias. ¿Qué características especiales tiene este párrafo? Les doy 10 segundos para que intenten responder la pregunta.
La primera que he reconocido es el uso de citas intertextuales, pero lo curioso es que ambas citas se relacionan perfectamente. Es como si ambas se complementaran. ¡Exacto! ¿Te parece si analizamos ambas citas? Toda la primera oración menciona a dos autores que nos proporcionan datos muy interesantes sobre 4 ramas de la inteligencia emocional. Datos que deberías anotar porque te podrían servir para hacer tu infografía. Así es. Habla sobre la percepción y expresión de emociones, facilitación emocional del pensamiento, comprensión y la regulación de emociones para resolver problemas. Profesora, tengo una duda. ¿Qué significa facilitación emocional del pensamiento? La facilitación emocional del pensamiento es la que nos permite entender cómo nuestras emociones afectan nuestros pensamientos y por ende cómo influencian sobre nuestras decisiones. Si no lo sabías tampoco, puedes poner esa información como sumillado. Y en la segunda oración, que también pertenece a una cita, nos dice que las habilidades emocionales que se mencionaron en la primera oración se desarrollarán durante la infancia y la adolescencia. Por eso digo que ambas citas se complementan muy bien y está claro que la segunda no tendría sentido sin la primera. Hay un último detalle que me gustaría preguntarles. ¿Qué significa en ese sentido al inicio del párrafo? Bueno, es un conector que se utiliza para dar continuidad al texto. Y en este caso, significa que todo lo que se va a mencionar tiene relación con lo que se dijo en el párrafo anterior. Así es. No olvidemos que el uso de los conectores es muy importante porque nos ayudan a cohesionar las ideas de nuestros textos. Continuemos con el siguiente párrafo. Yo lo leo. Otro de los recursos personales importantes en la adolescencia es la autoestima, entendida como el conjunto de pensamientos y sentimientos que un individuo tiene acerca de su propio valor. Rosenberg, 1965. La autoestima del adolescente refleja la confianza en sí mismo, siendo esta muy propensa a los cambios internos y externos durante esta etapa evolutiva. Errol y Ort, 2011. Así, los jóvenes con alta autoestima muestran una mejor adaptación a eventos vitales estresantes. Por el contrario, una baja autoestima puede conllevar un riesgo para el bienestar emocional de las y los adolescentes. ¿A qué creen que se refieren los autores con la frase? Otro de los recursos personales importantes en la adolescencia es la autoestima. Creo que consideran que la capacidad emocional es un recurso muy importante en la formación de las y los adolescentes y añaden como otro recurso importante a la autoestima. Con este párrafo confirmo que mi elección de la alternativa B, cuando analizamos el título, es correcta. ¿Cómo así? Porque este párrafo nos confirma que tanto la capacidad emocional como la autoestima se relacionan de manera muy estrecha en el ser humano. Pienso en la carta de Joaquín, ¿se acuerdan? En ella nos decía que el aislamiento había generado diversas emociones en él. Alegría, enojo, soledad, tristeza, que le han permitido cuestionarse respecto a su personalidad. De hecho, él posee un grado de madurez que le permite identificar sus emociones, además de tener el valor de compartirlas para inspirar a otros que probablemente también estén pasando por lo mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Que Joaquín debe tener una buena autoestima? El texto lo dice. Los jóvenes con alta autoestima muestran una mejor adaptación a eventos vitales estresantes. ¿Y cuál creen que sea la intención de los autores al afirmar la siguiente frase? Por el contrario, una baja autoestima puede conllevar un riesgo para el bienestar emocional de las y los adolescentes. Entiendo que cuando tenemos momentos estresantes, si es que no reconocemos lo importantes y valiosos que somos, podríamos pensar que no seremos capaces de superar ese momento difícil e incluso pensar que ocurrió eso por nuestra culpa. Tener la autoestima baja nos puede llevar a momentos muy difíciles. He conocido casos en los que algunas personas no han sabido cómo manejar situaciones y al tener baja autoestima han tomado muy malas decisiones, como atentar contra ellas mismas porque no son capaces de buscar soluciones y no gestionan bien sus emociones. Por eso es muy importante abordar este tipo de temas, sobre todo ahora que venimos atravesando momentos de angustia y estrés. Obviamente, no pretendemos que de la noche a la mañana aprendan a manejar todas sus emociones, pero sí pueden aprender a reconocer aquellas que les causan algún tipo de inconveniente en su comportamiento.
Analicemos el contenido del último párrafo. Se ha puesto de manifiesto la importancia de la autoestima y su relación positiva con el bienestar durante la adolescencia. Dalbeck y Lightsey, 2008. Moxnes y Esnes, 2013. Orgiles Samper Fernández, Martínez y Espada, 2017. Esto promueve la capacidad del joven para adaptarse de forma adecuada a su entorno, considerando aspectos emocionales, cognitivos y sociales. Goodman, 2001. Un ajuste inapropiado al contexto social aumenta la probabilidad de presentar problemas emocionales, por ejemplo, miedos y preocupaciones, y quejas somáticas, por ejemplo, dolor de cabeza y de estómago. Ordóñez, Maganto y González, 2015. Además, un desajuste psicológico incrementa el riesgo de problemas conductuales como agresividad o delincuencia. Donahue, Gorazón, McClure y Fanmail, 2014. No entiendo a qué se refieren con ajuste inapropiado al contexto. Para ayudarnos a comprender mejor esos ajustes inapropiados al contexto, el psicólogo César Araníbar, especialista en temas que tienen que ver con el desarrollo de las y los adolescentes en nuestro país, nos ha enviado el siguiente video. Hola, mi nombre es César Araníbar, soy psicólogo social y el día de hoy quiero conversar contigo sobre las emociones en la adolescencia. En primer lugar, es importante que sepas que generalmente se piensa que las y los adolescentes tienen muy poca claridad sobre las emociones que están viviendo. Sin embargo, esto no es más que una idea extendida en la sociedad, lo cual, por ejemplo, vendría a ser una representación social. En segundo lugar, es importante que sepas que los seres humanos atravesamos por diferentes emociones a lo largo de nuestra vida. Las mismas que pueden ser positivas o negativas dependiendo de los eventos o circunstancias que estés atravesando. Por esto, es muy importante que sepas que las emociones son experiencias subjetivas, personales e individuales, lo cual quiere decir que aquellas cosas que tú estés sintiendo no van a ser iguales a las emociones que tus amigos o tus familiares puedan estar atravesando. Por esto, es muy importante que sepas que la situación actual que estamos viviendo puede hacer que tú experimentes determinados tipos de emociones. Para ello, te recomiendo que puedas hacerte dos preguntas. En primer lugar, que puedas preguntarte qué tipo de emoción estás experimentando. Por ejemplo, puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser inseguridad, incertidumbre, entre muchas otras emociones que tú vas a poder reconocer. Y en segundo lugar, te recomiendo que te preguntes a partir de qué situación estás sintiéndote de esa forma. De esta manera podrás identificar por qué te sientes de la manera en la cual te estás sintiendo, para que así puedas conversarlo con alguien de tu confianza. En este sentido, quiero contarte que tú, como adolescente, tienes dos grupos sociales importantes en esta etapa. En primer lugar, están tus padres. Es importante que sepas que puedes acudir a ellos en cualquier momento, quienes te van a poder dar consejos, apoyo o ayuda de ser que lo necesites. En segundo lugar, es importante que sepas que puedes acudir también a tu grupo de amigos. En la adolescencia se sabe que los amigos cumplen un rol importante en la vida de nosotros los seres humanos. Es por esto que, a pesar de que la situación actual está interfiriendo en que puedas interactuar directamente con ellos, es importante que hagas uso, por ejemplo, de la tecnología a través de las redes sociales para que puedas comunicarte con ellos y les puedas contar cómo es que te estás sintiendo. Solo para terminar, quiero decirte que no importa el tipo de emoción que estés experimentando, lo importante es que la puedas reconocer y que le puedas prestar atención a esa emoción. ¡Qué lujo haber escuchado a la persona que escribió un texto que hemos analizado antes! Sin duda. Bueno, hemos terminado con nuestro análisis de la lectura. No sé si tienen preguntas. Sí, profesora, las hay. Micaela Ramos quiere saber si la idea principal de un párrafo siempre se ubica al inicio de este. No necesariamente. El autor del texto decide dónde ubicar la idea principal. El párrafo podría comenzar con una pequeña oración introductoria y luego mencionar la idea principal, que será sostenida con las ideas secundarias que se desarrollen en el mismo párrafo.
Ricardo Mori nos pregunta, ¿puede haber párrafos sin idea principal? Hay párrafos en los que la idea principal no la puedes subrayar y se le conoce como idea principal implícita. Es decir, que no aparece textualmente en el texto, sino que se debe de inferir mediante la comprensión del contenido del párrafo. Stephanie Montoya nos ha enviado su pregunta en un audio. Escuchémosla. Hola, primera vez que mando una pregunta al programa. Quiero saber si puedo utilizar más de 2 citas en un solo párrafo. Gracias. Claro que sí, Stephanie. 2 y hasta más. Cuando un texto cuenta con gran cantidad de citas, significa que el autor ha realizado una profunda investigación. Y lo que avala la calidad de esa investigación es que los autores que se han investigado se encuentren claramente citados dentro del texto, respetando la normativa APA. Gabriela Bazán es de Pucusana y quiere saber cómo hace para que sus citas se complementen y armen un párrafo de buena calidad. Para que eso se logre, necesitas investigar a profundidad e identificar en qué momentos las ideas de 2 o más autores tienen relación con el mismo tema. También puedes comparar autores y mostrar sus diferencias, ya que no necesariamente van a opinar lo mismo. Y la última pregunta es de Angie Cruz. Hola profesora, ¿cómo sé que estoy utilizando adecuadamente los conectores? Ojalá me pueda contestar. Claro que sí, Angie. La idea es que terminemos este programa con todas las dudas absueltas. Para saber si estás utilizando correctamente los conectores, es necesario leer el texto con detenimiento varias veces. El uso de conectores te brinda la facilidad de cohesionar mejor las ideas que se presentan en el texto. Es decir, unir y relacionar una idea con otra de manera adecuada. Muchas gracias, profesora Julia, por ayudarnos con el análisis de texto y por su buen ánimo y disposición. Gracias a ustedes. Espero que les haya gustado y sobre todo motivado a continuar. ¡Que estén bien! Muchas gracias, profesora. Igualmente, nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Vamos con el reto de hoy. Anota en una hoja de papel o en tu cuaderno 2 situaciones en las que hayas sentido que te costó mucho aceptar tus emociones. Por ejemplo, lo que nos contó María de Los Ángeles, que dijo que a su hermano le dio mucha cólera cuando se enteró de que tendría que hacer cuarentena porque tenía ganas de jugar un campeonato de fútbol. O lo que nos contó Alejandro, que pudo percibir las emociones de sus padres al perder el trabajo y eso le generó ansiedad. Pero él supo qué hacer, conversar con su familia para buscar alguna solución. Claro, para continuar profundizando con el tema, mañana leeremos y reflexionaremos sobre la adolescencia y el desarrollo emocional en la sociedad actual. Como vemos primero, debemos conocer y aceptar nuestras emociones para luego poder identificar aquello que nos ayudará a buscar nuestro equilibrio emocional. Que es tan importante, en especial en estas épocas complejas que todos estamos viviendo. Así es, chicas y chicos. Entonces, llegamos al final de esta sesión. No olviden guardar las evidencias de su aprendizaje. Nos vemos luego. Chao, chao. Ven, hay que seguir jugando. A ver. Tu turno, por favor.